La pregunta de si nuestros hijos tendrán fe es una pregunta sumamente importante, no solamente para los padres que ahora tienen hijos, no solamente para los padres que ya tienen hijos un poco mayores, digamos adolescentes, y que están en un periodo de rebeldía y que recién ahora toman conciencia de la necesidad de formarlos en la fe y no fue suficientemente temprana, sino es una pregunta para todos los jóvenes que descubren que su vocación es al matrimonio, aunque aún no se hayan casado o recién se hayan casado y todavía no tengan hijos. Es una pregunta crucial. ¿Por qué? Porque como he comentado en múltiples ocasiones en este punto de vista, en el pasado, en nuestros países, España, Hispanoamérica, el Brasil, etcétera, y en las grandes comunidades de tradición católica, en los Estados Unidos o en Canadá o en los países europeos, en el pasado había un cierto consenso de que la religión era católica, que era un poco la religión de los miembros de ese país, de los miembros de esa sociedad, y entonces la fe se transmitía básicamente a través de las tradiciones y las devociones. Es decir, primero los sacramentos, luego la formación era una formación, el bautismo, luego era una formación sacramental, ¿no? Es decir, bueno, mi hijo recibía la preparación, mi hija recibía la preparación para la primera comunión, después más adelante de joven para la confirmación, después desaparecía la catequesis y volvía a aparecer para el matrimonio, unas catequesis bastante simples, y toda esta catequesis puramente sacramental, es decir, centrada en la recepción de los distintos sacramentos, era una preparación que suponía que los hijos y que los jóvenes estaban siendo formados en la fe en la casa, porque la familia era católica. Pero la familia era fundamentalmente una familia católica devocional. ¿Qué cosa quiere decir? Que no estaba bien catequizada, no conocían la fe. Si tú les hacías una pregunta sencilla como ¿cuáles son los 10 mandamientos?, ustedes se sorprenderían la cantidad de católicos que no saben responder. Y si vamos a preguntas que son muy importantes para nuestra fe, pero son un poquito más complejas, por ejemplo, ¿cuáles son las obras de misericordia corporales? ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? ¿Cuáles son los preceptos de la iglesia? ¿No? Es decir, ir a misa los domingos, contribuir económicamente con la iglesia, que son preceptos de la iglesia. La mayoría de los católicos no los conoce, y porque no los conoce, no los transmite. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha transmitido? Básicamente se ha transmitido devoción. Y eso no está mal. Rezamos en la casa hay una devoción a una advocación mariana, probablemente una imagen de la Santísima Virgen María, ahí estará Nuestra Señora de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, la patrona de cada uno de nuestros países, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, cualquiera de las advocaciones más populares. Y luego hay algún santo o santa favorita. Se enseña a los niños a rezar la oración del ángel de la guarda, por ejemplo, y en algunas ocasiones se reza en la comida, antes de tomar los alimentos, cada vez menos, lamentablemente, y eso está muy mal, pero básicamente se transmite una fe devocional. La gente sabe que cuando pasa un vehículo con un difunto, ¿no? Pasa una procesión fúnebre, uno se hace la señal de la cruz como acto de piedad por el alma del difunto, o personas que han aprendido a hacerse una señal de la cruz cuando pasan delante de una iglesia por respeto a que está el Santísimo Sacramento. Pero muchas personas, por ejemplo muchos hispanos que yo conozco en Estados Unidos, son radicalmente ideológicos en contra de la iglesia, pero mantienen estas costumbres por la abuelita y no podrían explicar por qué se persignan delante de una iglesia cuando pasan, pero dicen, mira, es parte de mi costumbre, parte de mi heredad, parte de mi herencia cultural, pero no saben por qué lo hacen. ¿Y por qué? Porque ya no existe, hermanos, ese consenso social que asumía que todos éramos católicos. Eso se acabó.
sucede en algunas ciudades más pequeñas y devotas, en algunas partes de nuestros países, pero incluso esas ciudades o esos pueblos de gran devoción, de una profunda vida católica, a raíz de las nuevas tecnologías ya no están aislados, ya no tienen una fe pura, digamos, mantenida en el pueblo, porque los jóvenes tienen acceso a las redes sociales y saben de las presiones de la secularidad, de lo que está de moda, de las fotos semidesnudas que sus coetáneos se toman, el deseo de bienestar económico y de lujo, y todo esto produce un entorno cultural no físico, virtual, digamos, a través de la interconectividad de los dispositivos móviles, de las redes sociales, etcétera, que es completamente pagano, ¿no? Y frente a ese modelo pagano que se ve reforzado, por ejemplo, en la educación pública, quienes no tienen acceso a una educación católica se ven forzados a tomar una educación pública. Pienso en todos mis hermanos hispanos inmigrantes en Estados Unidos, por ejemplo, que difícilmente pueden acceder a una educación católica, y cuando lo hacen gracias a la generosidad de la iglesia local, que ofrece becas, pero digamos, el número de escuelas católicas que sobreviven en Estados Unidos y que son accesibles para familias inmigrantes que viven con un sueldo ajustado y con muchas responsabilidades económicas, es minúsculo. Y la gran mayoría no tiene otra alternativa que enviar a sus hijos a la escuela pública. Y la escuela pública en muchos lugares, o sea, en la mayoría de lugares en realidad, pienso en Colombia, pienso en Argentina, pienso en Chile, pienso en México, pienso en los Estados Unidos especialmente, son una maquinaria de lavar el cerebro secularmente con valores morales completamente opuestos a los de la fe católica. ¿Y esto qué significa? Algo muy sencillo y muy duro, hermanos. Que la transmisión de la fe de los hijos ya no puede ser una transmisión devocional. Y que sea una transmisión de la fe devocional, donde los hijos aprendan a tener la devoción de los padres, a amar a la Santísima Virgen María o especiales santos que forman parte de la tradición familiar, está muy bien. O sea, nadie está diciendo eso debe desaparecer. Jamás, jamás. Porque esas devociones son muchas veces las que vuelven a aparecer más tarde en la vida y nos vuelven a conducir de regreso a Jesucristo y a su iglesia cuando hemos perdido el camino, ¿no? Entonces, las devociones son importantísimas y hay que mantenerlas. Y hay que enseñarle a los hijos a persinarse, hay que enseñar a los hijos a acercarse al Señor. Pero hoy en día los hijos tienen que aprender la fe. Tienen que recibir una buena catequesis. Tienen que entender por qué los católicos creemos firmemente en que las enseñanzas de la Iglesia son el camino que Jesucristo prometió en su conversación abierta con San Pedro, cuando San Pedro le pregunta, después de que la gran mayoría de personas que habían seguido a Jesucristo se van después de que Jesucristo predica que tienen que comer su cuerpo, San Pedro pregunta: Señor, ¿y para nosotros que lo hemos dejado todo, qué? Y Jesucristo tiene esa maravillosa respuesta: la vida eterna y el 100 por 1 acá, con persecuciones, pero el 100 por 1 acá es algo que muchas veces los católicos olvidamos. Los católicos creemos que esta es una vida durísima, horrible, espantosa, que básicamente tenemos que reprimirnos, que me encantaría irme de juerga y de borrachera, pero porque soy católico y tengo miedo de que Dios me castigue, no lo hago. No. Es el 100 por 1 acá. La vida de un cristiano vivida intensamente de acuerdo a sus valores es infinitamente más alegre, más rica, más profunda, más satisfactoria. Si no, pregúntenle a los jóvenes convertidos, a los jóvenes que vienen de todas esas experiencias, o adultos que vienen de todas esas experiencias y que finalmente dicen: esta es mi casa, cuando retornan a la Iglesia Católica o llegan de otras denominaciones o del ateísmo a la Iglesia Católica. Entonces,
Esto es muy importante porque la fe no va a ser transmitida. La fe de nuestros hijos se va a comer, va a ser comida completamente si ellos no reciben una buena enseñanza en la fe, una catequesis en la fe. Y una vez más, insisto, hermano, estoy diciendo que la fe devocional, la fe de la piedad popular, es muy buena y cambia los corazones, porque rezar cambia, porque el Señor nos escucha, porque el Señor derrama sus gracias, porque ir a misa los domingos explicando que ahí estamos recibiendo el pan de vida es importante, pero sin explicación, sin razones, sin conocimiento de nuestra fe, los jóvenes, nuestros hijos, no van a sobrevivir. Y esto es un proceso que ya lo estamos viendo. O sea, conozco padres que están increíblemente comprometidos con la fe. Pienso en un par de diáconos permanentes que conozco que son personas, una de ellas conversa del protestantismo al catolicismo, increíblemente devoto. Su conversión se produjo cuando sus hijos eran todavía pequeños. Él se sigue rascando la cabeza de por qué sus hijos, que son personas básicamente buenas, se han alejado de la fe y tienen múltiples problemas morales con lo que eso significa, divorcios, tensiones con parejas, hijos disfuncionales porque no han crecido en el contexto de un matrimonio sano y estable, y entonces se preguntan ¿por qué estos hijos a los que yo les he dado un buen ejemplo dentro de todo no viven la fe? Y es que no viven la fe porque no la razonan, no la conocen, no entienden los argumentos. Cuando alguien les dice, mira, el matrimonio homosexual es muy bueno, no tienen argumentos. Católicos dicen, sí, bueno, de acuerdo, que cada uno viva como quiera. Piensan como el mundo. Y entonces, ¿por qué van a vivir como cristianos si piensan como el mundo? Entonces, yo sé que muchos se preguntarán, Alejandro, ¿qué cosa hago? Mira, hermano, si tú no estás formado en la fe, tienes que formarte en la fe para cuando llegue el momento de que tengas que educar a tus hijos. Si ya es un poco tarde, entonces igual tienes que formarte en la fe, pero tienes que asegurarte que tus hijos encuentran caminos para formarse en la fe. Si tienes la oportunidad de ir a un colegio católico de verdad, no un colegio que se llama católico, o recientemente un colegio católico que no es barato, en Bogotá, Colombia, como saben ustedes, de una congregación religiosa comenzó a enseñar ideología de género. Entonces, los papás católicos que creen que sus hijos van a ser educados en la fe son completamente estafados, ¿no? Pero tienen que comprender que hay que darle razones de la fe primero en el hogar. Luego, tratar de conseguir un buen colegio católico donde los hijos van a ser educados en los principios católicos, en la conciencia católica, en la razón católica por la cual hacemos las cosas, los católicos. Y si no tienes la opción de un colegio católico, busca una parroquia que tenga una buena catequesis, un buen programa de formación en la fe. No confíes en cualquier grupo juvenil porque lamentablemente en los grupos juveniles se aprende muy poco. La mayoría de ellos son simplemente grupos sociales donde ni siquiera tienen un programa. Bueno, están juntos, tocan guitarra, tocan la pandereta, aprenden cantos para formar parte del coro, pero simplemente se convierte en un lugar donde socializan, que no está mal, está muy bien socializar, hacer amigos, pero no aprenden nada. No aprenden su fe, no tienen un catequista responsable, ¿no? El catequista les hace dinámicas de grupo, dinámicas de conocimiento personal, juegos, entretenimiento, conversaciones, fiestas, ¿no? Pero no hay formación, y tiene que haber formación y se necesita la formación. Entonces, hermanos, padres de familia, futuros padres de familia, la iglesia simplemente va a desaparecer a su mínima expresión, si es que nosotros no formamos hijos en la fe y si no comprendemos que la transmisión de la fe puramente devocional no basta para formar hijos católicos para el presente y el futuro. Que tengas un buen día.